en las heladas y extensas tierras del antiguo Rus, donde los lobos aullaban como si comentaran los chismes más recientes del palacio, y el invierno se alargaba tanto que parecía castigo divino, vivió un hombre cuyo temperamento hacía temblar hasta las paredes. Iván IV Vasilievich, conocido mundialmente como Iván el Terrible, aunque si hubiera ido a terapia, quizá lo habrían llamado Iván el necesito calmarme urgente. Su infancia fue cualquier cosa menos feliz. Traiciones, complots, nobles hipócritas y una corte donde todos actuaban como amigos mientras escondían dagas detrás de la sonrisa. Creció rodeado de veneno emocional, así que no es sorpresa que cuando subió al trono decidiera gobernar con una mano tan dura que hasta los martillos se quejaban. Para él, la desconfianza era más segura que el cariño y la autoridad se mantenía a base de miedo. Y así, entre nevadas eternas y tensiones políticas, nació la historia que hoy contamos. La tragedia más famosa de su vida, mezclada con un toque de humor negro, porque sinceramente, sin humor, nadie aguantaría semejante drama. Un día que parecía normal, Iván caminaba por los pasillos del Kremlin buscando algo que criticar su pasatiempo favorito cuando vio a su nuera, la esposa del heredero, vestida de manera que no le pareció apropiada. Como si lo hubieran encendido con un fósforo, explotó en un ataque de ira. Gritos, reproches, acusaciones exageradas. La pobre mujer, embarazada, quedó tan aterrada que se desmayó en el acto. En ese momento entró el heredero, Iván Ivanovich, tan furioso que parecía que iba a incendiar el palacio con la mirada. Empezaron a discutir, y cuando digo discutir, no me refiero a simples palabras elevadas. No, aquello era una batalla verbal digna de grabarse para una telenovela. Gritos, pasos fuertes, señalamientos dramáticos. Los guardias que observaban juraron después que hasta los vitrales vibraban con cada exclamación. Y entonces ocurrió lo impensable. En un arrebato impulsivo, cegado por la rabia que siempre lo dominaba, Iván levantó su bastón con punta de hierro y ¡pum!, golpeó a su propio hijo en la cabeza. El sonido resonó como un trueno seco en una noche silenciosa. El heredero cayó al suelo y en ese instante el palacio entero quedó congelado. El silencio fue tan denso que uno habría podido sentirlo entre los dedos. Por primera vez en su vida, Iván el Terrible pareció darse cuenta de lo que realmente era. No un zar invencible, sino un padre que acababa de cometer el acto más devastador de su existencia. Se arrodilló, trató de reanimarlo, lloró, lo abrazó desesperadamente. Sus súplicas parecían romper el eco de los pasillos, pero no importó. La herida fue fatal. El heredero murió poco tiempo después, dejando un vacío enorme en la dinastía y una oscuridad aún mayor en el alma del zar. A partir de ese día, Iván cambió. Si antes era temido, ahora era una tormenta impredecible. Algunos decían que veía demonios rondando los rincones del palacio. Otros juraban que hablaba solo durante la noche, como si conversara con espíritus. Los sirvientes aseguraban que lo habían visto, vagando con un candil, murmurando el nombre de su hijo como si buscara una respuesta que nunca llegaría. La paranoia se apoderó del Kremlin. Cualquiera podía convertirse en víctima de un mal momento del zar. La corte se movía como si estuviera caminando sobre hielo delgado, temiendo que cualquier sonido fuera el último. Pero, porque el ser humano siempre encuentra dónde reír para no llorar, incluso en ese ambiente nació el humor clandestino. Los guardias tenían apuestas sobre cuánto tardaría el zar en enojarse cada día. Algunos sirvientes jugaban a esconderse y trabajar sin ser vistos. El récord seguía perteneciendo a un cocinero que logró permanecer detrás de un tapiz gigante durante 3 días, solo saliendo por las noches para respirar y volver a esconderse. Los nobles, aunque temblaban constantemente, compartían entre ellos pequeñas bromas sobre los cambios de humor del zar. Hoy sonríe. Eso significa que mañana lloverá fuego. Así, entre tragedia, miedo, supersticiones y humor nervioso, la historia se fue extendiendo por generaciones. Los viajeros que llegaban a otras tierras contaban la historia con más drama aún, algunos añadiendo que el espíritu del heredero rondaba el palacio, otros que el zar había sido maldito por su propia ira. Con el tiempo,
esta historia se convirtió en un símbolo, una advertencia temporal. El poder sin control puede destruir incluso lo que más amas. Una lección repetida una y otra vez, no solo en Rus, sino en toda Europa. Y bueno, amigos míos, si han llegado hasta aquí leyendo sin parar, mis respetos. Eso demuestra que tienen más resistencia que los guardias del Kremlin en pleno invierno. Antes de irme, déjenme recordarles algo muy importante. Amigos, en este canal absolutamente todo lo hago yo solo. Si dejan un like y se suscriben, me harían inmensamente feliz. Nos vemos en otra historia. Chao, chao.